En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende su fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buena noche, bienvenidos mis queridos amigos y hermanos a este primer tema de este curso que lo estamos compartiendo en marzo del 2026. Y pues obviamente, ahorita que estamos, y lo digo, pues no nos dice nada, pero de vez en cuando me pongo a revisar los videos que hay en el canal por algún tema que hay que retomar o por alguna idea que ahí se comentó, y en alguno de ellos hablo de cosas que están pasando en ese momento y que al día de hoy yo digo, bueno, pero ya pasó hace mucho tiempo. Y pues sí, porque gracias a Dios los videos, el canal, el canal tiene muchísimo que lo tengo. Bueno, o sea, mi usuario. Pero el canal tiene como 5 años, yo creo 6 de la pandemia para acá, más o menos que empezó a ponerse al servicio de la evangelización, por así decirlo. Pero mi usuario tiene muchísimo que lo tenía. Y pues de estos casi 6 años ya, entonces pues imagínense, gracias a Dios, hemos subido para empezar, un video semanal, que es la idea. Entonces, pues en 6 años 52 semanas, aproximadamente unos 300 videos de los cursos, más o menos, un poquito menos, qué sé yo. Pero por ahí tenemos también cantos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, entonces ahorita que dije la fecha, que dije estamos en marzo del 2026, pues yo no sé si veamos este video ustedes o yo, ¿verdad? A lo mejor en unos 3 años, 4 años, que digan, yo me acuerdo que vi un video que era sobre esto, y a lo mejor ahí lo toman en cuenta y digan, mira, ya pasaron 3 años, ¿no? Ya pasaron dos, ya pasaron cinco, quién sabe. Pero este tema, mis queridos hermanos, es buenísimo, de verdad que es buenísimo. Yo creo que ustedes alguna vez han escuchado que nutriólogos, doctores o gente en general, pero prioritariamente expertos en la materia de la alimentación, de repente te dicen algo así, ¿no? Te dicen, oye, ¿y sabes lo que estás comiendo? Cuando te ven a lo mejor comer algún procesado, alimento procesado, vaya, algún embutido o cosas así, y te preguntan, oye, ¿y sabes realmente lo que estás comiendo? Y tú, pues no sé, mira, me gusta como sabe y hasta ahí, ¿no? Bueno, pues imagínense que esta misma situación nos puede pasar no cuando comemos, aunque sí es una forma de alimentarnos, sino cuando leemos. Porque cuando proyectamos este curso que se llama Lectura e Interpretación Bíblica, pues yo pensé tal cual hablar de esos 4 temas que ahí están: las 10 plagas, el becerro de oro, la burra de Balaam y los osos asesinos. Pero preparando el primer tema, que es este, dije, es que necesitamos por fuerza ubicarnos y saber en dónde estamos. Entonces, quiero que retomemos algunas ideas que son muy conocidas, son las primeras que voy a proponer, pero otras que no lo son tanto. Y una vez que entendamos esas otras, vamos a ver a qué nos referimos, ¿sí? Por eso el título o subtítulo del curso, del qué dice al qué quiere decir. Esto dice, así tal cual, pero ¿qué quiere decir? Así que el día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido, mis queridos amigos y hermanos, para poder entender cómo es que el día de hoy, por ejemplo, llegamos a tener en nuestras manos un texto así, por decirlo así, ¿no? Un libro, vaya, que llamamos la Biblia. Evidentemente, cuando vamos a alguna tienda y decimos, alguna librería, claro está, y religiosa sobre todo, decimos, ¿tiene Biblias? Perdón, tengo dos. ¿Tiene Biblias? Y te dicen, sí, aquí tenemos esta y la otra y demás. Y uno ve ya esta parte. Pero cuando uno desconoce cómo es que a marzo del 2026 llegan a nuestras mesas, escritorios, escuelas, oficinas o donde sea que tengamos una Biblia, ¿cómo es que llegan hasta allí? Entonces no podremos realmente darnos una idea de lo que es interpretar y, claro, por supuesto, qué significaría leer. Entonces vamos a ver, primero leer y luego interpretar. Así que, como les decía, hagamos una brevísima historia
Uno, de la materialidad de la Biblia hasta nuestros días y un poco de su composición. Esto va a estar muy interesante. Créanme que va a estar mucho, mucho, muy interesante. Primero tenemos que hablar de la materialidad. ¿Qué quiere decir la materialidad? El nombre nos da una idea, la materia de la Biblia. Porque uno dice, bueno, pues mi Biblia está en papel. Así es, aquí hay un papelito, ¿verdad? Yo he visto que hay Biblias que son, pues también un poquito como de adorno y que tienen todo el canto dorado, a veces es por color y a veces sí es por el metal, perdón. Y pues bueno, ahí tenemos entonces, vamos a dar un poquito. Cosas que yo creo que ya sabemos. Primero, de los materiales. ¿Dónde se escribió la Biblia? Para empezar, porque tenemos que entender que este texto, este volumen que tenemos aquí, que el día de hoy sabemos que está compuesto por 73 libros, ese texto no se compuso de un día para otro, ¿verdad? Sino que pasaron varios siglos del primer libro al último. Y entonces hay que ver cómo se compuso. Perdón, en los materiales en los que se puso por escrito. Y es que tenemos que recordar que hay pueblos que son escritores y hay otros que son más bien orales. Hay épocas en la historia en las que se da una mayor plusvalía, o una plusvalía, vaya, a la cuestión oral que a la escrita. Y después es diferente, por supuesto, ¿no? Pues a ver, tenemos que saber que la Biblia se escribió principalmente en dos materiales. En el primero, sobre todo. De hecho, de ahí viene también su nombre, ¿verdad? Aunque no todos lo están de acuerdo, pero ahora les comento rápidamente. Tenemos dos grandes materiales. Primero, el que llamamos papiro y segundo, el pergamino. ¿Sí? Ahora, van a ver por qué es importante, van a ver, pónganme mucha atención, de verdad, pónganme mucha atención. El papiro, como vemos aquí, es una planta, el papiro es una planta que crece en la ribera del río Nilo. Esta planta se corta, así yo siempre les hago la referencia que es para que lo entendamos, como una caña de azúcar, perdón, se corta y a partir de allí se le quita pues toda la cortecita, por así decirlo, y después de que se quita la corteza, se enjuaga para sacarle un poquito el azúcar, ¿sí? Del papiro, no de la caña, por supuesto. Pero es que también tiene azúcares, obviamente, ¿no? Entonces se enjuaga y ahí podría estar un tiempecito. Bueno, entonces después se apila, así como se ve en la imagen número 4 o sí, debe ser la 4 no, la 3 está aquí arriba, y se va apilando así, ya esas son tiritas, y después se aplana. Aquí está, le están pegando porque con ese golpeo, ese golpeteo, perdón, empieza a sacar justamente el líquido y los azúcares. Después de eso se pone como una prensa arriba y después de un tiempo ya estas fibras, por así llamarle, ya quedan como si fuera una hoja y ahí está el papiro. Eh, esta hoja, que podríamos llamar así, ¿no? Es un material muy barato porque el papiro sobreabunda en el río Nilo, pero de corta duración. ¿Y qué significa de corta duración? Pues que después de un par de meses tenía que se deshacía como tal, ¿no? A veces duró un poquito más, también por el uso, a veces un poquito menos, pero no era muy resistente como tal. El otro material es el famoso pergamino, perdón, que se refiere a la piel del ganado que pues cuando lo sacrificaban o cuando se lo iban a comer, le quitaban la piel, la raspaban y hacían también un trabajo sobre la piel y ya se utilizaba para escribir. Era más duradero, por supuesto, era más duro, pero pues era muy caro. Es decir, era mucho más barato acceder al papiro que al pergamino. Papiro, origen vegetal, pergamino, origen animal. Estos son los principales materiales en los que escribió la Biblia. ¿Por qué es importante? Porque ya desde aquí, mis queridos hermanos, ya desde aquí tenemos que entender que lo que se escribió en primer lugar en un papiro, escuchemos, después se tuvo que volver a escribir y luego se tuvo que volver a escribir y así sucesivamente. Es primer punto, van a ver porque vamos a ir a un apartado que es importante. Después de los idiomas, como bien sabemos,
se escribió en principalmente tres idiomas. La Biblia se escribió el Antiguo Testamento en su mayoría en hebreo, la inmensa mayoría. Unos cuantos libros en griego, libros y secciones de libros en arameo. Esos tres idiomas son los idiomas de la Biblia. En la Biblia, aunque por ejemplo en esta imagen que puse hay latín, la Biblia no se escribió en latín. Ya veremos después que el idioma latín tiene mucho que ver hasta con algunos pequeños errores de interpretación que hemos tenido por ahí, pero el latín no es un idioma bíblico. Los idiomas bíblicos son hebreo, arameo y griego. Hablo del Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento solemos decir que todo es escrito en griego, aunque hay palabras que rápidamente vemos que vienen del hebreo o del arameo todavía, ¿no? Pues ahí tenemos rápidamente unos ejemplos que siempre ponemos, que son rabí, rabuní, o cuando Jesús en la cruz dice Elí, Elí, lema sabactaní, o cuando a la pequeña le dicen talita cum, pues todo este tipo de frases son o en hebreo o en arameo, entonces son importantes, aunque el Nuevo Testamento, insisto, solemos decir que es escrito en griego, también hay hebraísmos o arameísmos, ¿ok? Bueno, ahora, eso es en cuanto al material, en cuanto al idioma, y ahora vamos a ver en cuanto al texto. Aquí viene ya una segunda cuestión con respecto al material, porque les dije que, en primer lugar, perdón, cuando escribió la Biblia, estoy hablando, imagínense, los primeros libros bíblicos se escribieron en el siglo X antes de Cristo. Y no se escribieron libros completos, eran pequeños himnos, a lo mejor siglo XI o XII antes de Cristo, pero eran pequeñas fragmentos de libros. Libros completos ya encontramos a partir del siglo X, pero evidentemente no todos los libros de la Biblia, sino que durante muchos siglos y generalmente en la misma Tierra Santa, pero a veces con influencias de otros lugares, se fueron escribiendo justamente todos los del Antiguo Testamento, hasta cerca, poquito cerca más o menos, de los tiempos de Cristo. Obviamente para los tiempos de Cristo ya estaba escrito el Antiguo Testamento, pero por ahí hay algunos libros que son muy cercanos a Cristo, no tanto como para decir un año antes de o dos, pero sí un par de siglos antes. Entonces, más o menos unos 800 o 900 años. Si escribían en papiro, evidentemente en 900 años esa escritura, la primera escritura se fue, se tuvo que volver a escribir. La segunda se fue, se tuvo que volver a escribir. ¿Cuántas veces se reescribió ese texto? Ya por el puro hecho de su material se tuvo que haber reescrito. Y van a ver por qué es importante. Después pasa la época de Jesucristo, por así decirlo. Ya estamos en el siglo primero. Aparecen los textos del Nuevo Testamento. De alguna manera se completa el canon del Antiguo Testamento. Y entonces se empiezan a juntar. Y ya después, en el siglo II, ya tenemos como que unos indicios, por así decirlo, de lo que llamaríamos el canon del Nuevo Testamento. No están todavía aceptados todos los libros, los 27 libros del Nuevo Testamento, pero ya tenemos muchos documentos, muchos momentos en los cuales habla ya de un conjunto de libros casi establecido, casi en su totalidad, ¿no? Entonces, pues ya a esta época, nuestro Señor Jesucristo nace en una época que llamamos época antigua o época clásica, que es justamente en tiempos de Grecia y Roma. Grecia sabemos que fue esplendorosa en el siglo IV antes de Cristo con Alejandro Magno, por supuesto, hasta el siglo, pues, primero, podríamos decir que hasta el siglo segundo antes de Cristo, pero dejémoslo de momento en el siglo primero antes de Cristo, cuando empieza el Imperio Romano, y ahora por eso le llamamos a veces, a lo mejor se acuerdan ustedes que nuestro idioma le llamamos etimologías grecolatinas, porque el idioma español tiene una influencia o una ascendencia, una historia de Grecia y de Roma, porque fue la historia clásica, no la época antigua que acabo de comentar.
Nuestro Señor Jesucristo nació en esa época. Pero después de que estuvo aquí, primer siglo, llega el segundo siglo, con lo que acabo de decirles, tercer siglo, y ya en el cuarto siglo ya tenemos una iglesia un poco distinta a la que, con la que, perdón, aquella que empezó él. Pues es evidente, porque a veces sí pone a pensar un poquito que la gente desconfía de eso, pero pues cuando la iglesia empezó, ahí con Jesús y los suyos, pues empezó con unos cuantos, y esos cuantos pues necesitan ciertas cosas, pero mientras iba creciendo la iglesia, tuvieron que surgir diversas obras, diversas jerarquías, diversas estructuras que a lo mejor no las dejó mencionadas Jesucristo. Y ahorita les voy a poner dos ejemplos. Pero Jesús instruyó a sus discípulos para que pudieran decidir y además les dejó el Espíritu Santo para que lo hicieran perfectamente bien, ¿no? Por ejemplo, dos momentos importantísimos que encontramos en el libro de los Hechos. Uno está eh, en, por ejemplo, la ordenación de diáconos, ¿no? El origen de los diáconos. Cuando los apóstoles se dan cuenta de que están invitados a predicar, pero hay ciertas necesidades aquí en las mesas, decimos, ¿verdad? De servicio. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues eligen algunos hombres a los cuales llaman diáconos y surge el diaconado, ¿no? Entonces, Jesús nunca dijo, oigan, y cuando sean muchos, hagan esto. Y de repente no van a poder y no sé qué tanto. No, 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 pero también creer que en la Biblia se escucha así todo, todo, pues es una necedad, definitivamente, ¿no? Pero si sabemos que el Señor instruyó a sus apóstoles para que cuando Él no estuviera pudieran tomar buenas decisiones y además les dejó al Espíritu Santo para que esas buenas decisiones fueran decisiones a la luz de Dios, pues entonces las decisiones que toma la iglesia tenemos que respetarlas. Y segundo, pues el Concilio de Jerusalén, en donde eh, también hay una cuestión ahí con los cristianos que vienen del judaísmo, que empiezan a recibir a cristianos que vienen del helenismo y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Se tienen que circuncidar o no? ¿Qué va a pasar? Deciden los apóstoles llevados, conducidos por el Espíritu Santo. Entonces, aquí ya la iglesia ya ha tenido un recorrido en el cual primero fue perseguida, después de ser perseguida, fue pues, aceptada, tolerada, y después empezó como un tiempo así de mucha bonanza. Eh, Pasó de ser mal vista en los primeros siglos a ser algo pues de muy buen ver, por así decirlo, ¿no? Y entonces resulta que era la iglesia en cuanto institución también, por supuesto, era algo muy imponente y muy importante. De hecho, mucha gente que quería instruirse sabía que podía asistir a la iglesia para hacerlo, porque en la iglesia estaban los que sabían. Bueno, pues resulta que evidentemente todo eso que acabo de comentar es para que entendamos que dentro de la iglesia había un apartado que era la vida monacal, los monjes. Y los monjes, entre otras cosas, perdón, entre otras cosas lo que hacían era transcribir libros. Ahora, eso hacían en su scriptorium, justamente, ¿no? Y ahí tenemos una imagen de cómo solía ser. Tenían, si se dan cuenta, un libro a la vista y abajo lo copiaban, ¿sí? Ahora, no sé ustedes, pero por ejemplo yo, cuando tan solo cuando dicen, oye, digo, yo pregunto, ¿te puedo hacer una transferencia? Sí, pues yo prefiero que me pasen el número para copiarlo a que me lo den en una imagen y estar copiando por aquí y copiar, viendo copiar, viendo copiar, porque con un número ya no es la misma cuenta, ¿no? Entonces dice un, ay, me equivoqué. O sea, en una línea, en una sola línea de números nos podemos equivocar. Si estamos, por ejemplo, leyendo, ¿cuántas veces nos ha pasado que leemos y vamos ahí y de repente nos saltamos un renglón o cosas así? Bueno, pues ya, y ahora, yo por ejemplo aquí, ven mi sombrita, ven mi sombrita por acá, eh, rápidamente tengo dos grandes lámparas, no son lámparas así como para mí, para que se vea más, sino son lámparas de casa, y ahorita están justamente poniendo otros dos focos,
¿Y qué pasa? Pues hace unas 3, 4 semanas más o menos hubo varias cosas aquí por cerca en la ciudad, vaya, y se fue la luz en varias partes de la ciudad y aquí también. Pues eran como las 7 de la tarde noche y se veía todo eso muy oscuro. Entonces rápidamente empezamos a juntar velas y las velas, pues juntamos varias y se veía decente, pero pues no se veía con mucha claridad. Creo que es evidente que entendemos que no es tan fácil leer. Así que cuando esos monjes copiaban, sí, frente a grandes ventanales cuando era de día, pero alguno que se emocionaba y copiando y empezaba a copiar, de repente se le iba por ahí una letra, una frase, la repetía o la omitía. Entonces, porque aparte, curiosamente, ya en los tiempos de los monjes propiamente ya no se hablaba el hebreo, nunca lo hablaron como tal, ¿no? El arameo menos. Quizá conocían un poquito de griego y también porque había otros libros de filósofos griegos y demás, pues ya hablaban más bien en latín porque era el idioma del imperio. Entonces a veces para copiar los textos bíblicos no sabían lo que estaban copiando, ¿sí? A mí, por ejemplo, a veces me da curiosidad porque hay una materia que se llama etimologías y entonces luego escribo en el pizarrón y después de que escribo me doy una vuelta con los muchachos y veo cómo van escribiendo y veo que intentan hacer lo mejor que pueden, lo más parecido a lo que está en el pizarrón, pero cuando no tenemos una referencia, no nos sale algo parecido, pues dices, pero no es. Entonces imagínense aquí cuántas veces alguna grafía se parecía a otra, ellos no vieron la diferencia y dijeron, pues al ser esta, entonces, todo eso nos llevó a tener otra vez otro detallito, así como el papel que hizo que se tuviera que copiar y copiar y copiar. Ahí también aquí las letras, cansancio, y para copiar un libro o una Biblia se tardaban meses o años. Entonces, híjole, pues era así, una cosa tremenda. Después de mucho tiempo, pues pasó justamente lo que tenía que pasar, que nos encontrábamos con textos que eran, llamábamos textos bíblicos, pero que curiosamente tenían diferencias. Hoy le llamamos a esas diferencias variantes. Acuérdense de eso. Una variante, ¿sí? Bueno, pero llegamos hasta el fin de la Edad Media, hasta el siglo XV, ya XVI, y nos encontramos con la imprenta. La grandiosa cuestión de la imprenta. Fíjense que eh, escuché a una, es, pues tiene estudios teológicos, tiene estudios filológicos, creo que también, no recuerdo exactamente, pero a lo que voy es a que está pues bien informada y aunque es protestante, pero pertenece a un museo de la Biblia en la Ciudad de México. Miren, hay una entrevista que le hacen, se llama Paola Aviña, hay una entrevista que le hacen unos chicos que tienen un podcast que creo que es cristiano, se llama de hecho Huesos Secos el podcast, y pero no saben, ¿no? Me da mucha risa porque ellos mismos lo dicen que no saben, y esta joven les da una cátedra increíble que yo, de verdad, como he escuchado esa entrevista, porque dice muchísimo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es buenísima esa entrevista. A ver si después en algún momento les doy el enlace. Bueno, se llama Paola Aviña, el podcast es Huesos Secos, y bueno, aquí a lo que voy es a que ella dice una cosa. Dice, la gente cree que tenemos muchas Biblias o que tenemos Biblias gracias a la imprenta. Dice, y no, tenemos imprenta gracias a la Biblia. Es muy interesante como lo dice, porque dice que una de las finalidades de Gutenberg era justamente imprimir más Biblias o tener muchas Biblias. Entonces que para poder imprimirlas, pues es que inventó la imprenta. Entonces es interesante como lo comenta, como lo va explicando y pues llama la atención, ¿no? Evidentemente, pues era más amplia su intención, pero pues eh, la Biblia fue el primer libro impreso y fue impreso de varias formas. Ya después veremos, bueno, a lo mejor ustedes puedan ver también los distintos tipos de imprentas y demás, pero a partir del siglo XV, XVI ya mejor, yo lo voy a decir así, a partir del siglo XVI ya podemos tener un poquito más control sobre esas variantes que teníamos, ¿no? Eso es importante, entonces. Bueno, de momento ahí, ¿no? Por eso es que la pregunta es, ¿qué leemos
cuando leemos la Sagrada Escritura. ¿Qué leemos? Porque hasta el siglo 9 o 10 después de Cristo no teníamos propiamente un único texto, ¿sale? Tenemos que entender esa parte porque eh, quizá hasta nos iba para dejar de pelear entre nosotros, para empezar, pero también con los protestantes y también para que ellos dejen de pelearnos. Porque dicen, pura Biblia. Ok, ¿cuál? No, pues esta y van a sacar la suya. Sí, la Biblia que tú tienes, que está en español, por cierto, viene de una Biblia o de un conjunto de libros que llamamos códices, pero este códice que tú, o sea, el que agarró ese códice tuvo que elegir entre otros igual de valiosos. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál es la Biblia real, no? ¿Qué estamos leyendo cuando leemos la Biblia? Y es que, aunque dice aquí, no, pues traducción de los textos originales, sí, pero ¿de cuáles? Porque no hay solamente uno. Lo que tenemos hoy son copias, pero más bien tenemos muchas copias, algunas muy diferentes, pero, y vuelvo con esta chica que se llama Pau Aviña, eh, una cosa que a mí me encantó como lo dijo, dice que cuando van al museo y le dicen, es que yo he escuchado que la Biblia contiene, que hay como eso que estoy diciendo, ¿no? Que hay como varios textos de la Biblia diferentes. Y le dijo, sí, y escuchen eso, es buenísimo, buenísimo, dice. Pero aquí hay una cosa muy importante. Uno, se llaman variantes. Dos, no hay ninguna variante que ponga en duda lo central de la fe. Es decir, no vas a encontrar jamás, jamás un texto antiguo, así en papiro que se haya conservado de alguna manera casi milagrosa, o en pergamino, no vas a encontrar un texto antiquísimo que diga Jesús no resucitó. No vas a encontrar uno que diga Jesús no nació de una virgen. No vas a encontrar ninguno que vaya en contra de ninguna de las verdades principales de la fe. No lo vas a encontrar. Más bien, lo que vas a encontrar es, pues iba un ciego. Acá dice, iban dos ciegos. Ah, mira, uno o dos. Entonces, ¿cuántos eran? Pasó esto. Y, por ejemplo, uno, cuando el hombre de la mano seca, paralizada, le dice a Jesús, pues si quieres puedes curarme, ¿no? Y algunas variantes dicen que Jesús se enojó, pero te dicen, no, Jesús, mirándolo con compasión. Entonces, ¿cuál? ¿Se enojó Jesús o tuvo compasión, ¿no? ¿Cuál de los dos? Pero eso no cambia nada, absolutamente nada de la resurrección, de la encarnación, no cambia absolutamente nada, ¿no? Pero ahí viene el asunto, es que ambas son igual de viejitas, pero tenemos algunas herramientas para poder decir cuál es más cercana a la original. Ah, y es que ahí tenemos justamente el nombre de una ciencia que se encarga de tratar de encontrar el texto más cercano al original, y es la crítica textual. La crítica textual te dice, mira, tenemos cinco variantes de esas sobre un mismo texto, obviamente, ¿no? Tenemos cinco variantes y estoy siendo muy, muy tranquilo. Entonces, ¿cuál de todas puede ser? No, pues estas dos no, porque la primera vez que se menciona de ellas es en el siglo VIII, ¿no? Después de Cristo, obviamente. En cambio, esas tres pertenecen por la forma de la escritura, por el contenido, por tanto, pertenecen al siglo III después de Cristo, las tres, ¿no? Entonces, ¿cuál es el texto original más posible? Pues puede ser ¿no? Pero no te dicen, es este. Entonces, a eso se refieren las variantes. Sí, la Biblia tiene muchas variantes. Y no me refiero a que, por ejemplo, cuando tú lees la Biblia de Jerusalén y escuchas la latinoamericana y dices que no dice lo mismo. No, ahí la traducción fue lo que cambió. La traducción del hebreo, del griego al español. Pero la variante es que son a veces palabras completas, a veces son versículos completos incluso, ¿no? A lo mejor habrás visto que algunos textos van escribiendo y del versículo 10 se pasa al 13. Y tú dices, ¿cómo que se pasa al 13? Y ya ves abajo que dice, es que los versículos 11 y 12 pertenecen a otro códice y no sé qué tanto, bla, 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 y todo ese tipo de cosas. Ya ni qué decir, ahorita me vino a la mente, por supuesto, de las redacciones de los textos. Es decir,
cuando alguien dijo, bueno, pues yo voy a poner este texto aquí. No sé a dónde sea, pero lo voy a poner aquí. Y el ejemplo que siempre ponemos, la adúltera, ¿verdad? Porque si uno ve el tema de la adúltera, se dará cuenta de que esa perícopa no pertenece al Evangelio de Juan y mucho menos va ahí, obviamente, ¿no? Entonces, ¿dónde pertenece? Dicen los estudiosos que lo más seguro es que pertenezca al Evangelio de Lucas, tampoco dicen que sea definitivo, pero que tiene su cariz, ¿no? Tiene como que su tinte. Bueno, pues ahí está, ¿no? Volvemos. ¿Qué leemos cuando leemos la Biblia entonces? O sea, a lo que voy es a que quiero que entendamos, en primer lugar, que es difícil leer la Biblia en un sentido no material, ¿no? O sea, porque yo aquí digo, pues difícil no es. Yo aquí leo y aquí estoy leyendo. No, no, no. Pero ¿qué estás leyendo? Tú estás leyendo un códice que es, podríamos llamarle de repente, el códice estándar, pero que no es el único, que hay otros que tienen alguna cuestión por ahí. De hecho, otro ejemplo clásico, y para eso recomiendo mucho la Biblia de Jerusalén, es el final de Marcos, porque en el final de Marcos, después del 16:8, perdón, el 16:9, abajo, en el apartado crítico, te contempla tres finales distintos. Entonces, ¿pero por qué, no? Y ahí viene, algunos manuscritos omiten este versículo, ya hablo en general, otros manuscritos tal cosa, otros tal cosa, entonces, híjole, no estamos leyendo exactamente lo mismo siempre. Por eso digo, cuando los protestantes dicen es que pura Biblia, no podría una iglesia basarse en la Biblia, no podría. ¿Por qué? Porque para eso tendría que empezar eligiendo una Biblia. En ese sentido, ¿no? Ya siendo muy, muy así exagerados. Ya dijimos, en lo esencial no difieren, pero sí difieren en cositas por ahí, cosas por acá. ¿Ok? Eso es con la primera parte, cuando digo que estamos leyendo. Pero leer e interpretar tampoco es lo mismo. Es decir, que yo cuando empiezo a leer, no puedo decir, ya estoy interpretando. O bueno, sí, pero ¿y esa interpretación es válida? Pues te voy a hacer un desarrollo para que veas más o menos cómo ha ido la interpretación del Nuevo Testamento, ¿eh? Del Nuevo Testamento. Vamos a ver. Fíjate, en el siglo primero, en la época apostólica, el modelo interpretativo era la que llamábamos lectura cristológica y apostólica. Todo se leía en clave de Cristo y en clave apostólica, ¿sí? Los primeros cristianos, por ejemplo, interpretan el Antiguo Testamento a la luz del acontecimiento de Jesucristo. Y uno dice, pues sí, de hecho lo vemos en la Biblia. Exactamente, exactamente. Para los apóstoles, la Escritura encuentra su cumplimiento pleno en Cristo. Esto se observa continuamente en el Nuevo Testamento. Las profecías se interpretan como cumplimiento en Jesús. Los acontecimientos del Antiguo Testamento se leen como figuras de Cristo. La historia de Israel se entiende como preparación para el Evangelio. Todo tiene que ver con Cristo, todo. Los ejemplos son los discursos de Pedro y Pablo en Hechos, donde reinterpretan la historia bíblica desde Cristo, tal cual, ¿no? Eh, Moisés una vez entró, eh, bueno, hizo que saliera agua de la roca, o entró en una roca y demás, y dice San Pablo, y la roca era Cristo. Bueno, pero uno puede decir, y el escritor que estaba dándole ahí rápidamente a las vivencias de Moisés, ¿a poco dijo, esto es Cristo? Pues no, ¿verdad? Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pues el profeta Isaías lo escribió, pero ¿a poco el profeta Isaías que escribió eso? El primer Isaías dijo, es que después van a hablar de Jesús y de María cuando yo escriba esto. No tenía ni idea de eso, ¿no? Por supuesto. Pero en el primer siglo, las escrituras así se interpretaban, ¿sí? Cristo es la clave de toda la escritura. El Concilio Vaticano II afirma, perdón, de verdad, perdón. Dios dispuso sabiamente que el Nuevo Testamento estuviera oculto en el Antiguo y que el Antiguo se manifestara en el Nuevo. O como se dice, el Antiguo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. ¿Sí? Ahí está. Y dices, es más, el mismo Cristo cuando dice, por ejemplo, Lucas 24, ¿no? Y los discípulos de Maús, que le dijo, ay, ¿cómo serán? ¿Cómo serán?
y empezando por la ley de los profetas, se puso a decirles todo lo que la palabra decía sobre él. Entonces era una lectura cristológica. Así se interpretaba la Biblia en un primer momento. No es que se haya dejado de interpretar así, sino que ya no es la forma más usual. Aquí era así, no había más. En la etapa patrística, ¿qué es la patrística? Pues también era, yo quería decirles, así como que tuviéramos esas etapas medianamente presentes cuando les dije los tiempos en los cuales vino la Biblia. Les digo rápido, la época antigua terminó en el siglo quinto después de Cristo. Quinto después de Cristo. De ahí vienen 10 siglos de la que llamamos Edad Media, hasta el siglo XV, ya 16 por supuesto, pues hasta el siglo XV. En el 16 al 18 viene la edad moderna y del 19 a la actualidad la edad contemporánea. Entonces, la patrística se encuentra en la edad antigua, ¿sí? Pero en ella el modelo interpretativo era el sentido espiritual y tipológico. La tipología, vamos a ver qué es esto, la tipología. Vamos a ver, los padres de la iglesia desarrollaron los primeros métodos sistemáticos de interpretación. Dos grandes corrientes aparecen. Uno, la escuela de Alejandría y dos, la escuela de Antioquía. En la de Alejandría, la interpretación era alegórica, ¿sí? Y había un énfasis en el sentido espiritual del texto. Disculpen. ¿Qué significa esto? Que era más bien todo aquello que nos fuera motivando a la oración, a entrar un poquito más en contemplación. Así es como se iba a interpretar. Dice uno, "Oh, también me suena, también me suena". Exactamente, porque también de vez en cuando hacemos uso de todo este tipo de cosas para nutrirnos en la espiritualidad, ya no para hallar a Cristo, como en un primer momento, sino para poder entender cómo aplicarlo a mi vida espiritual, ¿verdad? Mientras que la escuela de Antioquía insistía en el sentido histórico y tenía mucha cautela frente a alegorías excesivas. Entonces, hagan de cuenta que, por tanto, pues podríamos ocupar casi cualquier parte del Evangelio. Voy a permitirme usar que les gustan mm, Bartimeo, Marcos 10, 46, 52. Estaba el ciego Bartimeo y entonces dice uno, ¿por qué era ciego? ¿No? Yo, cuando vamos al tema luego lo explicamos y decimos por qué pudo haber sido ciego, pero ¿qué significa que sea ciego? Que no puede ver la luz del Señor, que no puede ver al Señor, y sin embargo le puede hablar, como tú y yo en la oración. En oración no lo vemos directamente, a lo mejor está allí en el sagrario, pero no me refiero a eso, sino que no vemos su cara, cómo va pasando frente a nosotros, pero aún así le podemos hablar. Y a veces sentimos que Él no nos escucha, por eso necesitamos orar con mayor insistencia como Bartimeo lo hacía. Muy espiritual el asunto, ¿no? Muy espiritual. Sí, pero llega un momento en el que llega a ser tan espiritual que ya no tiene nada de histórico. Entonces la escuela de Antioquía decía, cuidado con eso. Desarrollo doctrinal. Se consolida la idea de que la escritura tiene diversos niveles de significado. Los padres interpretan muchas realidades del Antiguo Testamento como figuras o tipos, esa es la tipología, de Cristo y de la iglesia. Ya no nada más es Jesucristo. Ya no es el Antiguo Testamento, habla de Cristo, sino es el Antiguo Testamento se puede leer a la luz de Cristo y de la iglesia. Y el ejemplo clásico, el paso del Mar Rojo como figura o tipo del bautismo. Y es una interpretación que ya no es si se murieron los egipcios o no sé qué, sino que hay que pasar por las aguas para salir con vida nueva. Alguna vez también hablábamos en un sentido tipológico y cristológico del arca de Noé. El arca de Noé es una prefiguración, ahora les digo otro que es también muy bonito en ese sentido, ¿no? De la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque para poder salvarte, debes subirte a la herramienta que se hizo con las maderas, ¿no? Entonces, para poder salvarte, actualmente, eso fue con el arca. Para poder salvarte, debes subirte a la herramienta que se hizo con los maderos, ¿no? A la cruz. Entonces, pues obviamente ese tipo de comparativas dices, ah, pues sí, es cierto, qué bonito. Y ni qué decir, una famosa y preciosísima, pues es la de Isaac, porque sube, ¿se acuerdan cuando el Génesis 22 su padre lo va a sacrificar? A petición de Dios, según cuenta la escritura, va subiendo, va subiendo el monte y
el hijo Isaac lleva cargando maderas, ¿no? Y junto a él va su padre. Entonces, y va subiendo para ser sacrificado. Y ese monte es después el monte donde fue crucificado Jesús. Entonces, pues ahí está el asunto, diciendo, pues es que era una prefiguración de Cristo Isaac, ¿no? Porque es el hijo amado, el hijo esperado, pero que va subiendo y va, solamente va acompañado por su padre y va cargando en sus hombros la madera, la cruz y demás, ¿no? Bueno, uno dice, pues sí, por supuesto que queda, por supuesto, ¿no? Pero es justamente por ese tipo de inclinación a interpretar de esta manera. Siguiente, en la etapa medieval, ya estamos avanzando. Aquí ubicamos siglos sexto al decimoquinto, perdón. Modelo interpretativo, doctrina de los cuatro sentidos de escritura. Es que la Edad Media fue una edad muy interesante, muy larga, por supuesto, pero de mucho diálogo de la fe con la razón. Entonces tenía que verse, ¿no? Durante la Edad Media se sistematizó la interpretación bíblica en cuatro niveles. El sentido literal, que es el directo del texto según lo que narran las palabras, literal. El alegórico, cómo los acontecimientos del Antiguo Testamento anuncian a Cristo, porque la alegoría aquí no es simplemente como una ejemplificación, sino que es meter la figura de Cristo. Sentido moral o tropológico, ¿qué enseñanza ética ofrece el texto para la vida cristiana? Perfecto. Y sentido anagógico, cómo el texto orienta hacia la vida eterna y la realidad final, cómo nos va conduciendo, ¿no? Entonces, es esta forma de interpretar, vean cómo vamos avanzando, es que de verdad, yo decía, es que ojalá que podamos entender todo esto, porque es preciosísimo, ¿verdad? Cómo es que en un primer momento se interpretaba, pues yo diría, en mis palabras, mucho corazón y mucho amor por Cristo, que lo veíamos en todas partes del Antiguo Testamento. Luego, ya un poquito más calmadas aguas, ver cómo aquello funciona para que la iglesia se vea también reflejada en esos textos, pero también ver cómo ahora ya podemos ocupar los textos para dar un mensaje para la comunidad, para que la comunidad sea o no sea esto, tropológico, para que la comunidad pueda buscar y caminar hacia el Señor, anagógico, ¿no? Entonces ya estamos cambiando bastante, ¿eh? La fundamentación teológica. Santo Tomás de Aquino explicó que todos estos sentidos se apoyan en el literal. De hecho, el catecismo enseña que todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan en el sentido literal. ¿Sale? Muy bien. Me voy a apurar porque ya casi acabamos y el tiempo y falta un poquito de esto. Después, viene un momento importantísimo. La etapa de la reforma y la contrarreforma. Eh, yo digo la mal llamada reforma. Porque recordemos que, perdón, a principios del siglo XV, perdón, XVI, Martín Lutero empieza este movimiento, el movimiento protestante, pero le llaman la reforma protestante, pero no reformó nada, o sea, más bien eh, dividió. Entonces, pues sería nada más la división protestante, ¿no? Principalmente en los siglos más duros, que fueron ese mismo, el XVI, y el siguiente, el XVII. Y vean esto, ¿contra qué protestó Lutero? Pues no contra la fe, seguía siendo cristiano, sino contra la iglesia y contra las cosas que la iglesia estaba haciendo y que según él no eran correctas. Entonces empieza, ay, discúlpeme, de verdad, discúlpeme, un modelo interpretativo que va más en defensa de la interpretación eclesial. Contexto histórico. La Reforma Protestante introdujo el principio de interpretación privada de la escritura. Oh, ¿qué significa esto? Pues que para esto, por eso está importante el siglo, ya había Biblias para todos, o ya podía haber Biblias para todos, porque es justamente cuando empiezan el boom de la imprenta. Entonces, hasta ese momento, otra cosa que se ha dicho es que en los monasterios se aprendía muy bien a leer y escribir. No todos, pero lo hacían muy bien allí. Pero la gente común del pueblo no sabía leer ni escribir, entonces no se puede acercar a la Biblia.
Por tanto, los únicos que podían acercarse a la Biblia eran los consagrados, y los consagrados a veces lo hacían solamente en latín. Entonces ya desde ahí tenemos muchas cosas en contra para poder interpretar adecuadamente la Biblia. Pero bueno, llega la Reforma Protestante y te dice, tú puedes tener tu Biblia en tu casa y tú puedes interpretarla particularmente. Entonces dice la iglesia, no, no, no. Define, por tanto, los principios doctrinales para la interpretación bíblica. Y el momento clave es el Concilio de Trento. Ah, buenísimo este concilio. Entre otras cosas, una cosa que hizo fue decir cuáles eran los libros que se consideran como inspirados. Y eso lo hizo el 8 de abril de 1546. ¿Sí? Eh, de las enseñanzas importantes. El concilio establece que la iglesia, la iglesia únicamente tiene autoridad para interpretar auténticamente la escritura, no cualquiera. El canon bíblico, lo que decía ahorita, queda definitivamente fijado, porque Lutero ha dicho que unos no y que otros sí, no sé qué tanto. Y las interpretaciones no deben contradecir el consenso de los padres. Por eso, en esta etapa es donde se va a poner un énfasis muy fuerte en el vínculo que va a llevar tres, que ahorita que las diga o que ya están leyendo, suenan muchísimo. Escritura, tradición y magisterio. O como decimos a veces, Biblia, tradición y magisterio. Como nos damos cuenta, ya nos suena mucho más esto que lo primero, aunque lo primero que escuchamos de la patrística y demás no sonaba, pero esto es lo que a nosotros como que nos suena mucho más. Y van a ver que viene nuestros tiempos. Bien, en la etapa moderna, siglos XVIII y XIX. Aquí vean esto, el modelo interpretativo, es que esto es buenísimo. Pues digo, si entendemos esto, vamos a recordar que, como solemos decir, somos hijos de nuestros tiempos. ¿Sí? Definitivamente. Porque es en este momento en el que surge la llamada ilustración. Y la ilustración intenta ser, ¿se acuerdan del famoso siglo de las luces y todo esto? Intenta decir que hemos estado sometidos y todo esto por la fe, pero que el ser humano es racional y debe llevar adelante esa razón, ¿no? Por eso, el modelo interpretativo es defender la inspiración frente al racionalismo. ¿Por qué? Porque mira, el surgimiento del racionalismo y de la crítica histórica llevó a algunos estudiosos a tratar la Biblia únicamente como un texto humano. Entonces, la iglesia tuvo que responder reafirmando, no, 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 no. La Biblia cuenta con inspiración divina y también existe allí una autoridad doctrinal. Y pongan mucha atención porque hay un documento muy importante que se llama Providentissimus Deus del año 1893. Recuerden, 1893 del Papa León XIII. Oh, nos suena mucho porque el pontífice es Papa León XIV. Entonces, su antecesor en el nombre, no cronológicamente, en el nombre, pues escribió este documento que se llama Providentissimus Deus, en donde se alentó el estudio científico de la Biblia, pero dentro del marco de la fe. Desde 1893 no se despreciaba, no despreciábamos la ciencia de la Biblia, pero que no quedáramos como los racionalistas únicamente dándole razón o dándole poder a lo que fuera explicable desde lo humano. Es que el racionalismo, mm, a veces vamos a verlos como iguales, racionalismo y modernismo. Pero fíjate cómo esto dices, a ver. Entonces, ¿cómo pasó tal cosa? Y luego decimos, ¿qué pasó? Así, así y así. Y ahí está. Un tema que vamos a ver aquí lo han intentado explicar de manera racionalista. ¿Cuál? El de las 10 plagas. Ya verán, ¿no? ¿Cómo pasaron? Y te dan la razón.
desde el punto de vista humano. Nada de inspiración, nada más. Bueno, pues ya vamos a ver. En el siglo XX se dio una revolución, perdón, una renovación bíblica, además una revolución, por supuesto, muy buena, muy buena. Del 1900 a 1960, es decir, la primera mitad y un poquito más del siglo XX. ¿Cuál fue el modelo interpretativo? Esto es buenísimo. Se dio apertura al método histórico crítico. El documento decisivo fue La Divino Hablante Espíritu, 1943, de Pío XII. 43. ¿Por qué es importante? Bueno, por una parte, porque se dio a los 50 años de la Providentissimus Deus. Entonces ya tenemos ahí años bonitos para la Biblia, por supuesto, ¿no? Y el Papa Pío XII, ese pues, papa que estaba, como ven por la fecha, durante la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, hay una película actualmente sobre los juicios de Nuremberg, que la iba a ver la semana pasada, no pude, espero poder ir mañana, o si no, espero que me aguante otra semana, ojalá que aguante la película otra semana para que la pueda ir a ver, porque recuerden que los juicios de Nuremberg tiene que ver con aquel juicio que se hace a los alemanes y demás después de la Segunda Guerra Mundial, y aunque no lo he visto, vi que hay una crítica porque al parecer sale el Papa Pío XII, pero muy mal, sale muy mal, vaya. Entonces, no, no es cierto, no es cierto. Nada más lo dije ahorita porque me acordé, pero es el Papa que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Con la Divino Infante Espíritu, una belleza de documento. Aportaciones, fíjense nada más, escuchen. El documento impulsa el estudio de las lenguas originales, hebreo y griego. Y aquí es donde nos tenemos que rezar. Y entonces, ¿cómo se estudiaba la Biblia? Oh, pues que la Biblia se estudiaba en latín. Porque recordemos entonces lo que decíamos hace ratito. Aunque se escribió en griego, hebreo y arameo, pronto se tradujo perdón, al latín. Hubo por ahí algunos intentos, pero sabemos que quien lleva la historia por delante es San Jerónimo con la famosa Vulgata. Y con esa Vulgata, Vulgata viene del pueblo, el vulgo. Entonces, la lengua del pueblo era latín. Y pues ya después del latín ya no fue la lengua del pueblo. Pero entonces es la que leíamos. Y por eso digo que cuando leíamos traducción del latín al español, por ejemplo, y pues pasaron varias cosas. Pues apareció la manzana, por ejemplo, ¿no? La manzana del jardín del Edén, por una mala traducción, no del hebreo al español, sino del latín al español. Y dice uno que teníamos que andar leyendo traduciendo del latín al español. Pues es la historia, mis hermanos. Esa es la historia. Y también belleza, belleza. La Divino Hablante Espíritu nos dijo, tengan en cuenta los géneros literarios. Esa ha sido una de las claves para que podamos hoy interpretar la Sagrada Escritura, de verdad. Y por supuesto, tengan en cuenta la investigación histórica del contexto bíblico, que no solamente podamos ver en qué género se escribió, sino cuándo se escribió, cuándo. Voy a hacer una pregunta muy sencilla, que creo que la mayoría podríamos contestar. Si escuchamos a un cantante el día de hoy, del género más popular el día de hoy, el código popular es el género que más se deje escuchar. Pregunto, ¿ese género es igual a los géneros más populares de hace 50 años? ¿De hace 100 años? Evidentemente no. Entonces, el género cambia, ¿sí? Y cambian estructuras rítmicas, y cambian melodías, y cambian muchas cosas. Otra pregunta, igualita, igualita. Si nosotros eh, quisiéramos escuchar, por ejemplo, a un comediante el día de hoy, ¿se parecería a un comediante de hace 50 años, de 100 años? No. Eh, hay diferencias incluso hasta para las referencias, para reír, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, dices, no nada más atiendas al género literario,
No solamente veas que es comedia o es canto, no solo veas que es un salmo, no solo veas que es una poesía, un libro histórico, un libro profético, sino también toma en cuenta cuándo se escribió, qué estaba pasando en esos momentos. Por eso la investigación histórica es importantísima. Este texto, la Divino Frente Espíritu, si pueden conseguirlo y leerlo, por favor, porque inauguró lo que hoy llamaríamos la exégesis católica moderna. ¿Sale? Ah, por cierto, a veces decimos, ¿cuál es la diferencia entre exégesis y hermenéutica? La forma más sencilla de verlo así es exégesis. ¿Qué, qué quiere decir el texto? Hermenéutica. ¿Cómo aplico eso a la realidad actual? ¿Sí? Y hay un ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿Qué quise el texto del Génesis, por ejemplo, cuando dice que pasó los animales frente al hombre y que ninguno era su ayuda adecuada, sino la mujer? Bueno, quiere decir que evidentemente la mujer es la compañía perfecta, pero es el ser humano, es el único que está al nivel del ser humano, ¿sí? Ningún animal puede estar al nivel del ser humano. Pero ¿por qué una sociedad así? ¿Cómo lo aplica esos exégesis? ¿Cómo lo aplicaríamos el día de hoy? Hermenéutica. Ah, bueno, pues podríamos decir que el ser humano no se tiene que relacionar más con los dispositivos electrónicos, con otras cosas, vaya, que tenga el día de hoy, porque todo eso es de menor importancia que las mismas personas. Entonces es una forma como de actualizar la comprensión del mensaje, ¿no? Bueno, ahí está. Síntesis del Vaticano II, porque estamos en los 60 todavía. Modelo interpretativo, integración entre historia y teología. Buenísimo. Documento central, obvio, la de Iberbum. Buenísima también. Léanla, está bien bonita, bien chiquita y bien rápida de leer. Y los principios interpretativos es cuando llegamos aquí a lo nuestro, tal cual a lo nuestro. Para interpretar correctamente la escritura se deben considerar la intención del autor humano, los géneros literarios, la unidad de toda la escritura, la tradición viva de la Iglesia y la analogía de la fe. Este documento establece el marco hermenéutico actual del catolicismo para interpretar correctamente, ¿sí? Una belleza, una belleza. Hasta llegar a la actualidad, en donde, vean, en la etapa contemporánea, los tiempos que corren, por así decirlo, a partir del 93. ¿Por qué a partir de ese año? Vamos a ver. Porque en ese año surgió el documento que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia, 1993, a 50 años de la Divina Hablante Espíritu, a 100 años de la Providentissimus Deus. Tenía que salir un documento. Así que si vamos en la misma línea, en unos 20 años más o menos, en 2043, tendría que salir otro documento fuerte para la escritura. Y ese documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia tiene un modelo interpretativo que es la integración de diversos métodos. Entonces, la Iglesia reconoce el valor de diversos enfoques. Por ejemplo, uno, y que es el que usamos aquí en nuestras clases, es el método histórico crítico. Pero también existe análisis literario, enfoque narrativo, lectura canónica y lectura espiritual, ¿verdad? Posteriormente, la Verbum Domini de Benedicto XVI subraya que el estudio histórico debe integrarse con la hermenéutica de la fe. Así que cuando decimos, pues vamos a leer la Biblia, tendríamos que preguntarnos, ¿y qué Biblia estoy leyendo? Pero, pues obviamente si nuestra iglesia nos ha permitido hacer uso de esta Biblia, esta es el libro del pueblo de Dios, o la Biblia latinoamericana, o la Biblia de Jerusalén, o algunas de esas Biblias, pues creo que podemos estar tranquilos de que el mensaje contenido en esas ediciones y traducciones de Biblia es bastante interesante. ¿Y cómo interpretarla? Ya la leí. ¿Y cómo la interpreto? Pues ve, hijos de nuestros tiempos, no podemos dejar de lado, perdón, toda la historia, pero tampoco tenemos que dejar de lado
las herramientas con las cuales contamos actualmente. Y eso que hoy podemos ser muchísimo bien si no tan solo leemos la Biblia, que ya de por sí es bueno, sino que hacemos un esfuerzo por interpretarla adecuadamente. Nos vemos para el segundo tema de este curso, que va a estar buenísimo, sobre un texto que a cualquiera le indigna, por supuesto. Eliseo, que maldice a unos niños y salen por esa maldición unos osos que se los devoran. 42 niños. Vamos a ver qué quiere decir esto, ¿verdad? Dulce madre, no te alejes, tu vista nos toma partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Llega y nos proteges tanto como de la madre, a su buen día el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.